que había que hablarle a ellos. Pero hoy en día no se está predicando porque el mundo vive una abundancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya las iglesias, el anticristo, están montadas. Porque la persecución no viene para todo el mundo. ¿Para quién viene la persecución? Porque Pablo dice, Él no vendrá hasta que venga la apostasía. La apostasía ya está montada. Gente que antes predicaban el evangelio. Gente que antes creían en Jesús, ya no creen en Jesús. Otros dicen que Cristo no es Dios. Otros dicen que Cristo fue engendrado por José. Gente que antes hablaban en lengua y predicaban con denuedo, ya dicen que no, que eso pasó. Porque la apostasía está montada. Maestro, en Estados Unidos, gloria a Dios, confundiendo a todo el mundo. Sea el nombre del Señor bendito. Pablo lo dijo. Entonces hay una señal de que Cristo ya está a la puerta. La apostasía. Segunda señal que Pablo dice. No vendrá antes que venga la apostasía, que es la número 1. 2, que se manifieste el hombre de pecado. Los tesalonicenses creían que Cristo venía en aquella época. Porque habían judíos infiltrados que se llamaban ser judíos, pero no eran judíos. Y decían que el Mesías venía. Pablo le pone una señal. Primero tiene que manifestarse la apostasía. 2, que se manifieste el hombre de pecado. Ahora, una cosa es manifestación y otra cosa es personificación. La iglesia va a vivir la manifestación, que es el espíritu del anticristo. O sea que nosotros cruzamos los 3 primeros años y medio. Ahora, en esos 3 primeros años y medio, donde el mundo va a vivir una abundancia cual nunca antes visto sobre la faz de la tierra, ahí es que se van a saber cuáles son los Daniel. Ahí es que se van a saber cuáles son fieles. Sea Dios glorificado, porque hay iglesias que el anticristo no le va a perseguir. Las iglesias que permitan homosexualidad, lesbianismo, prostitución, que no prediquen contra de eso, porque esto es lo que se va a montar, el betialismo. Sea Dios glorificado. Esa iglesia del anticristo no la va a perseguir porque son aliadas de él. Pero el que diga que la homosexualidad es pecado, sea Dios glorificado. El que diga que el adulterio es pecado, el que se oponga a la fuente. ¿Cuál es el problema que hay en Estados Unidos hoy en día? Que están metiendo marihuana en todos los estados. Hay estados en Estados Unidos que nada más huelen a marihuana. Claro que tienen que levantarse loco y matar, porque ya los valores lo han sacado la palabra, han sacado la esencia de Dios, sea Dios glorificado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la muerte. Entonces, en medio de que el mundo vive esta abundancia, hay un remanente que se mantendrá fiel. Hay un remanente que será como Daniel, que le va a decir al sistema, eso no es así. Sea Dios glorificado. Y justamente los Danieles que seremos perseguidos, porque viene una persecución para aquellos, gloria a Dios, que desmantelen el pecado, aquellos que hablen la verdad. Y por eso que hay puertas que a nosotros no nos abren, porque la gente quiere que tú le hables lo que ellos quieren oír. La gente no quiere que se le corrija a la gente, porque si hay un predicador que se está moviendo en el espíritu y está hablando algo fuerte, y yo sé que yo estoy mal, yo tengo que reconocer. Tengo que ser humilde, estoy mal, el predicador está bien, soy yo que tengo que arrepentirme. Y hoy en día la palabra no se está predicando. Viene una persecución contra aquellos que se opongan al sistema, contra aquellos que hablen y gloria a Dios y desmantelen el pecado. Es contra eso la persecución. Entonces el Mesías vendrá en los 3 primeros años y medio, cuando el mundo vive una abundancia, pero cuando un remanente que se mantenga fiel será perseguido. Pero antes que el anticristo se personifique, Dios levanta a aquellos fieles, porque no son todos que se van. Dios vendrá por los fieles. Por eso este mensaje, gloria a Dios. Nabucodonosor sabía el Dios al cual ellos le servían, y dio la orden como quiera, y lo acusaron y fueron llevados al horno. Lo que te estoy diciendo en este mensaje o en esta práctica que estamos dando con ustedes es que por encima del horno de fuego, por encima de tu situación económica, por encima de tu situación matrimonial, por encima de tu situación de familia, hay que mantener la fidelidad. Y al primer sonido no te postres, porque eso es lo que está pasando con aquellos que están enseñando falsa doctrina. Eso es lo que está pasando con aquellos que están buscando su propio enriquecimiento, con aquellos que solo piensan en diezmo, en ofrenda, en dinero, en que mañana tengo que cambiar el carro, mañana tengo que cambiar la casa, y la iglesia desvaneciéndose, perdiéndose en sus manos. ¿Por qué? Porque no han mantenido una fidelidad
en tiempos difíciles. Copie de Daniel, copie de Sadrach, de Mesach y Abednego. Copie de ellos para que su alma encuentre refugio en tiempos difíciles. Lo que pasa es que usted le está enseñando a la iglesia a cómo sobrevivir, a cómo vivir en esta tierra, donde tú lo que tienes que enseñar, o usted donde tiene que enseñar, es a sobrevivir en tiempos difíciles, a cuando suene la trompeta, a cuando venga aquel gran día que dice el mismo Daniel que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tienes que enseñarle a vivir a tu iglesia, a tu vecino, a tu familia, a que el día que muera, que su alma encuentre refugio. Yo siempre digo esta palabra: yo no me convertí para que Dios me use, yo no me convertí para que Dios me enriquezca, yo no me convertí para tener buenos cargos, yo no me convertí para tener buena posición económica. Lo que yo me voy a ganar en la tierra viene de parte de Dios, pero yo lo voy a buscar con mi trabajo, con mi negocio, porque yo no quiero nada que no sea merecido por causa de Jesús. Sea Dios glorificado. Enseñando a la gente a perderse en su propia iglesia, homosexuales dirigiendo nuestras iglesias, lesbianas en los coros, en los altares, homosexuales predicando. Gloria. Yo escuché un ministro, un bárbaro, diciendo que en una de las visitas de Jonatán y David, que tuvieron una eyaculación. Y esa mentira del diablo. Sin embargo, Carlos, cuando él dijo eso, ahí fue que lo invitan las iglesias. Sí, porque es que la gente lo que quiere es eso. El morbo. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, que en los últimos tiempos se levantarán maestros, enseñando lo que ellos quieren, enseñando lo que ellos entienden. No apegado a la palabra. Si Sadrach, Mesach y Abednego no se hubiesen apegado a la palabra, se hubiesen postrado a esa gran estatua que hizo. ¿Usted sabe lo que está sucediendo? Que hoy en día por cargo político hemos descuidado la salvación. Por cargo político no hemos postrado ante el primer altar, al primer sonido. Yo me convertí, ¿usted sabe para qué? Para salvar mi alma. Yo me convertí para encontrar refugio de mi alma. Yo no me convertí por nada en este mundo, por nada que me pueda ofrecer este mundo. El cielo, la tierra va a pasar, pero su palabra nunca. El escenario que vivieron estos jóvenes, Daniel, Carlos Jr., Daniel ya hubiese pasado el imperio babilónico, entraron los medos y los persas. Darío era regente de Babilonia. Sea Dios glorificado, cuyo rey de reyes era Ciro el Grande. Pero Darío era regente en esa época y la fama de Daniel hubiese llegado, ¿no?, a toda la frontera. Por eso Dios castiga al rey de Tiro, porque se quiso creer más sabio que Daniel. ¿Quién como Daniel? Un hombre fiel, un hombre puro, un hombre manso, un hombre que movió la eternidad a la tierra, un hombre que su oración fue escuchada para que el pueblo de Israel retornara a su tierra. Oye el poder que tiene la fidelidad de un hombre. La fidelidad de un hombre mueve naciones, tribus y lenguas. Gloria a Dios. El ángel Gabriel tuvo que entrar a esta atmósfera porque el Todopoderoso le dijo: mi siervo está clamando. Desciende Gabriel y da la palabra. Y se levantó, gloria a Dios, el príncipe de Persa. El príncipe de Persa no quería que Gabriel bajara porque la bendición de Israel la tenía el príncipe de Persa. Y hay muchas bendiciones que nos pertenecen a nosotros, pero por causa de que hemos perdido la infidelidad, gloria a Dios, los principados la tienen en la mano. ¿Por qué se opone el príncipe de Persia a que el ángel Gabriel descendiera? Porque quería la bendición para él. Pero había un hombre fiel que estaba clamando y se abrió la eternidad. Y el ángel Gabriel tuvo que llamar al príncipe de los príncipes, el arcángel Miguel, arcángel que significa primero al mando. Miguel, el que es como Dios, ángel jerárquico, un ángel que no obedece orden de nadie, sino de su comandante en jefe, Yahweh Sebaot, táctico, no falla. Un ángel diseñado para la batalla. Y cuando el arcángel Miguel desciende, empezó la batalla entre los príncipes de Persa. 125 provincias con 100 y pico de principados peleando. Cuando el ángel desciende, le dice: muy amado, desde que tú comenzaste a orar, la palabra fue dada,
pero hubo batalla en los cielos. Pero el escenario era un escenario de fidelidad. Y Darío lo que hace, que pone a Daniel por causa de su fidelidad, dice que necesitaba hombres idóneos, gente sabio, para ponerlo en lugares que era necesario. Y eligieron, gloria a Dios, varios de ellos. Y entre esos varios estaba Daniel. Creo que no llegaba a 5 o a 6. Pero dice que el espíritu de Daniel era superior a esos sátrapas que estaban en la época, que también eran gente de conocimiento, pero Daniel lo superaba. Daniel era fiel. Y como no podían robar, como no podían hacer lo que ellos querían, dijeron, tenemos que derribar a Daniel. Y por eso es que hay demonios que quieren derribar a los hombres y mujeres de Dios que se permanecen fiel. Porque cuando tú permaneces fiel, aún a los infieles, Dios los cubre por ti. Porque hay gente que están a tu lado que no han muerto porque tú has permanecido fiel. Y hay gente dentro de las iglesias que son ancianos, que quizás no predican mucho, que son sencillos, pero son fieles. Y por amor a esos fieles, la iglesia permanece estable porque ellos interceden. Dijo, vamos a quitar a Daniel. Vamos a derribar a Daniel. Sea el nombre del Señor bendito. Encontraron una debilidad en Daniel. ¿Alguien quiere conocer cuál era la debilidad que encontraron? 3 veces al día. Que Daniel se postraba 3 veces al día delante de Dios. Sea Dios glorificado. ¡Qué debilidad! Y como a los hombres les gusta que lo resalten, le dijeron a Darío, durante un mes nosotros vamos a hacer una estatua. Y todo el que no se postre delante de esa imagen será lanzado al horno de fuego, o que clame a otro Dios que no sea Darío. Como el ser humano, a los reyes le encantaban eso, esa pleitesía, pero Darío amaba a Daniel porque sabía que era fiel y que Dios estaba con él. ¿Y cuál fue el escenario que se armó? Que Daniel no se intimidó. Entonces la Biblia nos está enseñando que nosotros no debemos intimidar, no podemos bajar el mensaje, hay que permanecer fiel. Daniel se mantuvo fiel, dice, y abrió la ventana que quizás no la abría. Y se mantenía Daniel orando delante de Dios. Sea Dios glorificado. Y lanzaron a Daniel al pozo de los leones. Pero ¿por qué Daniel no murió? ¿Sabe qué significa? Que hay leones que se van a levantar en nuestra contra, pero la fidelidad a Dios le va a cerrar la boca a muchos leones. Porque Dios le cerró la boca a los leones, no porque lanzaron a Daniel, sí porque Daniel era fiel. Porque la primera palabra que Daniel desata el otro día: Señor Rey, yo estoy aquí, pero sepa usted, señor Rey, que yo fui encontrado inocente delante de Dios. Pregunto, ¿somos inocentes nosotros delante de Dios? Daniel dice, fui encontrado inocente delante de Dios y delante de los hombres. Y por eso Dios mandó su ángel y le cerró la boca a los leones. Tenemos la certeza y la seguridad de que Dios le va a cerrar la boca a muchos leones que se han levantado en contra de hombres ungidos, de mujeres ungidas, que permanecen fiel aunque no hayan salido de este país. Porque la grandeza en Dios no consiste en las naciones que visitemos o en los altares que visitemos, consiste en la fidelidad al Dios verdadero. Y Dios cierra la boca a muchos leones, gente que están pasando procesos dentro de las iglesias, mujeres que oran, hombres que oran, que lo maltratan, lo persiguen, gente que se levantan en contra de pastores fieles, en contra de evangelistas fieles. Dios le cierra la boca a muchos leones. Y el verdadero león va a rugir a favor de los fieles. Gloria a Dios. Hay una fe, porque a ellos le inculcaron primero creer en el Dios de él, de Israel. Pero yo hago la pregunta, pastor. Para usted ahora mismo no darse a conocer, no puede mantenerse recesivo en lo que ha aprendido. Porque la ola del conocimiento te quiere forzar a que tú tengas que cambiar de los pensamientos que a ti te adiestraron en la doctrina o en la creencia que a ti te inculcaron para venir creciendo. Esto es lamentable, porque mantenerse fiel para este tiempo ahora mismo va a costar mucho. Uno, porque no encuentran en qué plataforma montarse. Porque si no me reconocen de la manera en que yo estoy enseñando o predicando, no me mantengo en una órbita donde todo el mundo me acepte. Otro, que porque me mantengo en una creencia,
a donde se llama sana doctrina, no una sana doctrina de una ropa, sino de una creencia que te mantiene virgen al conocimiento escriturario, según la escritura. Otra es que tú tienes que avanzar en el conocimiento, porque la ola nueva que hay es la que te va a mantener en el tapete para que te pueda abrir puertas a las naciones. Y que si tú no cambias de tales creencias y no te inclinas a una nueva creencia según el conocimiento griego, hebreo y arameo, tú no vas a entrar a ese tapete. Entonces mantenerse fiel para esta estatura nos va a costar bastante. Y es lamentable las posiciones de muchos pastores y líderes, evangelistas y maestros, que han cambiado la forma de pensar, no solamente porque ya, si no estudiaste raíces hebreas o si no estudiaste, y óigame, yo estudio raíces hebreas, pero a mí las raíces hebreas no me cambia la ideología o el contexto de yo reconocer al Dios de Israel que es el Dios mío. Y que porque tú creas o creas que yo tenga que cumplir tu precepto o tus estatutos o lo que tú crees que es o tu ideología, tú me hagas cambiar de un parecer. A Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor quiso cambiarle la creencia, ya que todo aquel que era invadido por un rey establecía sus normas y reglas. Pero pasó algo, allí no fueron todos invadidos, sino que ellos fueron arrastrados a una tierra que no era la que ellos adoraban a Dios de Israel. Sin embargo, cuando ellos llegan a Siria, empezaron a negociar con ellos, tratando de persuadirlo poco a poco, a llevarlo al extremo de que cambiaran su creencia, cambiaran su mentalidad, porque le era beneficio, ya que podían perder la vida. Y yo veo muchos líderes mundiales que anteriormente profesaban una fe, y me da mucha pena y vergüenza que hayan cambiado la identidad por entrar a una nueva ola de conocimiento. Déjeme decirle, yo no critico que usted haya cambiado porque Dios es soberano. Ahora, yo sí critico que usted tenga 30 años predicando a un Cristo vivo y de poder y ahora a usted le cambien la mentalidad y la ideología y lo hagan inclinarse a un pensamiento, no solamente con su ideología, sino que no tiene fundamento, porque yo no veo que Dios se mueva con poder y gloria y unción. Se mueve mucho en palabra. Yo no veo gloria, no veo milagro. Cuando usted lo escucha a esta gente hablando de tales creencias, porque hay que inclinarse a esta divinidad de un nuevo conocimiento, yo lo veo más seco que un rabo de yuca. Y es lamentable. Sea el nombre Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron, porque ellos entendían que si se inclinaban a adorar, que sean leales. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubiese heredado de sus padres, de los caldeos, la fuerza satánica y diabólica del dios Marduk, cuya deidad fue fundada por, gloria a Dios, Nimrod en los tiempos babilónicos. En aquella época había una guerra de dioses. La batalla se subdividía por el dios más fuerte. No obstante, las guerras eran físicas, sino que también habían guerras espirituales. Y la guerra espiritual repercutaba en el mundo físico. El dios más fuerte vencía. Lamentablemente, Israel, teniendo la deidad más poderosa en el cielo y en la tierra, su nombre Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, el único Dios verdadero, no hay otro Dios fuera de mí, dijo él, no ha sido formado otro. Los demás eran espíritu impuro, que esas naciones le llamaban dioses. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero Israel se hubiese apartado, Israel perdió la lealtad, Israel perdió la fidelidad. Pero como siempre hay un remanente que permanece fiel. A ese remanente hoy le estamos hablando en este poderoso mensaje. Gloria. Te estamos hablando a ti que ha permanecido fiel. Tú que has permanecido fiel en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Sudamérica. Dios va a premiar la fidelidad. Daniel, cuyo nombre significa en hebreo Jehová es mi juez o Dios es mi juez. Junto a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos permanecieron fieles en tiempo de crisis. En tiempo que todo Israel estaba de rodillas delante del dios Marduk. No porque la deidad Marduk sea superior, jamás, sino porque Israel se apartó de la Torá. Y cuando Israel se apartó de la Torá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero vieron hombres que se mantuvieron fiel. Y Dios está en la fidelidad. La fidelidad engrandece a nuestro Dios.
Porque con una sola persona como Daniel y también como Sadrach, Mesach y Abednego tuvo Dios para derrotar a todos los dioses de Babilonia. Y para que Nabucodonosor sea llevado, gloria a Dios, al monte y convertido en un animal. Y cuando se levantó de ahí reconoció que solamente existe un solo Dios. Y yo creo que Dios anda buscando hombres y mujeres fieles que sean leales para que el mundo entero sepa que hay un solo Dios. Sea Dios glorificado. Daniel dijo: no nos vamos a contaminar. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron también: no nos vamos a contaminar. Estos jóvenes eran príncipes, venían de la tribu de Judá, descendiente de David. En aquellos tiempos, cuando los reyes solían conquistar otra nación, se llevaban a los príncipes para embellecer la corte, porque la lectura no era fluida. Y estos jóvenes eran jóvenes que eran ilustrados en toda ciencia, cultura, matemática, física, idioma, entre otras culturas de la época. Entre ellos estaba Daniel. Pero Daniel se propuso serle fiel a Dios en medio de la abundancia. Si Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, con el cargo que tenían, podían tener 20, 10 mujeres, podían tener todo lo que ellos querían, podían olvidarse aún del Dios de sus padres, pero ellos dijeron: no nos apartaremos de la palabra de Dios, no nos apartaremos de la Torá. Aunque Israel se haya apartado, nosotros vamos a permanecer fieles. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que tú has aprendido. El apóstol Santiago dice: ay de los pastores que convierten la gracia en libertinaje. Tiempo que la gloria a Dios, que hay un libertinaje tanto dentro como fuera. Ayer me llamaban unos pastores amigos míos que, viendo la crisis que hay en Estados Unidos, donde jóvenes sacan pistola y matan, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque todas las naciones se han corrompido. Eso pasaba en los tiempos de Israel, pero siempre hay un remanente que permanece fiel, y ese remanente donde Dios va a manifestar su gloria. Necesitamos hombres fieles, necesitamos hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que mantuvieron su fidelidad aún con todas las ofertas que le ofrecía este imperio como Babilonia. Ellos dijeron: no nos vamos a contaminar, y se mantuvieron fieles. Hicieron imágenes, porque la Biblia enseña que operaba en ellos un espíritu superior. Eran gobernantes, pero eran puros. No había corrupción. No podía entrar la corrupción cuando estos hombres de Dios estaban en el gobierno. Daniel no era cualquier cosa. Daniel gobernó el imperio babilónico y también los medos y los persas, porque los reyes le dejaban a Daniel todo. Una mente brillante, un tipo científico, astrónomo, profeta. Hablaba todo el idioma de la época. Por demás, un hombre puro de Dios, un hombre que aún ni siquiera se casó, se hizo eunuco por amor a Dios. Y en medio de que el pueblo estaba corrompido, él se mantuvo fiel. En medio de que Dios se hubiese ya en cierta medida olvidado del pueblo, cuando el profeta Jeremías había dado la palabra que en 70 años Dios lo iba a visitar, este hombre empezó a clamar a Dios, y como fue fiel, la eternidad le escuchó. La eternidad no te escuchará si no permanecemos fiel, porque el mundo espiritual, el reino es fino, y para el reino escucharnos tenemos que andar a la altura de aquel que nos llamó. Daniel se mantuvo a la altura. Todos conocemos la historia. No voy a entrar ahora al horno de fuego todavía, porque estamos comenzando. Sea Dios glorificado. Pero yo creo que Dios le está hablando a alguien que tiene que ser fiel, a alguien que tiene que mantenerse. Aunque las naciones se hayan corrompido, aunque predicadores hayan corrompido el mensaje, hayan cambiado la esencia del mensaje, no te corrompa tú. Nuestro compromiso es con el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y tenemos que llevar el mensaje correcto, porque a Él es que hay que serle fiel. Daniel se propuso en su corazón serle fiel a Dios. En medio de que Nabucodonosor, el imperio, el primer imperio en la tierra aprobado por Dios, fue Nabucodonosor. Por eso la Biblia le llama el imperio de oro, porque los babilónicos eran personas conocedores de la ciencia, de la astronomía, de las estrellas.
Fue el primer imperio que Dios reconoció y Dios le permitió el título a Nabucodonosor de rey de reyes. Trataste una palabra demasiado poderosa. Tú dices que habemos, Daniel, que no nos postraremos. No, pues. Tú sabes lo que tú estás desatando ahí. Escucha bien, gloria a Dios. Tú vas a continuar con la palabra. Dale. Estamos en los últimos tiempos. Sin duda. La Biblia nos enseña que el mundo va a vivir una etapa de abundancia cual nunca antes visto de la tierra. La abundancia se ha sentido. En la historia de la humanidad, de los años 90 al 2000 a nuestra era, nunca se hubiese visto una etapa tan abundante como ahora. Predicadores que antes tenían esencia, pero han vendido la palabra, no se han mantenido fieles como Daniel. En esta etapa de abundancia, la Biblia enseña que ya estamos en la plataforma del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es la globalización, donde el mundo será uno, donde tú no vas a necesitar pasaporte, ni acta de nacimiento, ni cédula, sino que con solamente un chip, gloria a Dios, ahí saldrá tu identidad, ya no va a haber frontera. Tú vas a poder viajar por donde tú quieras y ya eso está plantado. En cualquier momento eso se va a activar en la tierra. Pregunto, ¿quién se mantendrá como Daniel fieles? Porque antes nos enseñaron a nosotros, Carlos, que nosotros nos íbamos en los 3 primeros años y medio, y nos íbamos antes de la tribulación. Que cuando se activara la última semana de Daniel, la iglesia se iba. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, porque el Señor no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Paso número 1. Antes que se manifieste la apostasía. La apostasía está montada ya. Yo no hablaba de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Sana doctrina es el mensaje de Cristo que cambia y transforma la mente del otro. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje puro. ¿De qué trataba la sana doctrina apostólica? De mostrarle a Israel que Cristo es el Mesías y que no había otro Mesías y que Él resucitó de entre los muertos y que Él liberta, que Él sana y transforma, que Él transforma a la lesbiana, transforma al homosexual, transforma a la prostituta. Pero hoy en día hay iglesias que no están corrigiendo al pueblo, que hay gente con 2, 3 mujeres dentro del pueblo, pero como diezman y ofrenda, los pastores no le dicen nada. Hoy en día hay gente dentro de la iglesia homosexuales, pero son ricos. Hoy en día hay artistas, como lo que pasó con Raquel Arias, una muchacha que se despoja del mundo, gloria a Dios, pero un artista, que ahora mismo el hijo de Cuco Baloy, Ramón Orlando, le dice que siga cantando. Un pastor, que siga cantando, que eso no es nada. Ahí está Raquel Arias hoy en día, con ropas inadecuadas y cantándole al mundo. Y la Biblia dice que una fuente no puede dar 2 aguas. O tú la das dulce o la das salada. Si yo, siendo pobre, he dejado el mundo, entonces tú, siendo rico, ¿por qué no lo puedes dejar? Pero son culpables Raquel Arias, es culpable Juan Luis Guerra, es culpable aquellos artistas que hoy en día le cantan al mundo y también a Dios. No, culpables son aquellos que le dicen que eso es correcto, aún siendo incorrecto. Porque no amará a 2 dioses. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque tales son enemistades con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay mega iglesias que, como hay mucho dinero, los líderes no quieren corregir al pueblo, y eso no es fidelidad. Y hoy en día de eso es que el mundo tiene que cuidarse. Mantenernos fiel como Daniel. Para Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el dinero, el puesto, donde ellos estaban, eso era basura. Lo importante para ellos era mantenerse fiel, porque ellos sabían que le servían al dueño de la plata y del oro. El problema no era el puesto. ¿Acaso Dios no le puede suplir a Juan Luis Guerra? ¿Acaso Dios no le puede suplir a Raquel Arias? Este era el mensaje que había que hablarle a ellos. Pero hoy en día no se está predicando porque el mundo vive una abundancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya las iglesias, el anticristo, están montadas, porque la persecución no viene para todo el mundo. ¿Para quién viene la persecución? Porque Pablo dice, Él no vendrá hasta que venga la apostasía. La apostasía ya está montada. Gente que antes predicaban el evangelio, gente que antes creían en Jesús, ya no creen en Jesús. Otros dicen que Cristo no es Dios. Otros dicen que Cristo fue engendrado por José. Gente que antes hablaban en lengua y predicaban con denuedo, ya dicen que no, que eso pasó. Porque la apostasía está montada. Maestro, en Estados Unidos, gloria a Dios, confundiendo a todo el mundo. Sea el nombre del Señor bendito. Pablo lo dijo. Entonces hay una señal de que Cristo ya está a la puerta, la apostasía. Segunda señal que Pablo dice,
No vendrá antes que venga la apostasía, que es la número 1. 2, que se manifieste el hombre de pecado. Los tesalonicenses creían que Cristo venía en aquella época, porque habían judíos infiltrados que se llamaban ser judíos, pero no eran judíos. Y decían que el Mesías venía. Pablo le pone una señal. Primero tiene que manifestarse la apostasía. 2, que se manifieste el hombre de pecado. Ahora, una cosa es manifestación y otra cosa es personificación. La iglesia va a vivir la manifestación, que es el espíritu del anticristo. O sea que nosotros cruzamos los 3 primeros años y medio. Ahora, en esos 3 primeros años y medio, donde el mundo va a vivir una abundancia cual nunca antes visto sobre la faz de la tierra, ahí es que se van a saber cuáles son los Daniel. Ahí es que se van a saber cuáles son fieles. Sea Dios glorificado, porque hay iglesias que el anticristo no le va a perseguir. Las iglesias que permitan homosexualidad, lesbianismo, prostitución, que no prediquen contra de eso, porque esto es lo que se va a montar, el betialismo. Sea Dios glorificado. Esa iglesia del anticristo no la va a perseguir porque son aliadas de él. Pero el que diga que la homosexualidad es pecado, sea Dios glorificado. El que diga que el adulterio es pecado, el que se oponga a la fuente. ¿Cuál es el problema que hay en Estados Unidos hoy en día? Que están metiendo marihuana en todos los estados. Hay estados en Estados Unidos que nada más huelen a marihuana. Claro que tienen que levantarse loco y matar, porque ya los valores lo han sacado la palabra, han sacado la esencia de Dios, sea Dios glorificado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la muerte. Entonces, en medio de que el mundo vive esta abundancia, hay un remanente que se mantendrá fiel. Hay un remanente que será como Daniel, que le va a decir al sistema: eso no es así. Sea Dios glorificado. Y justamente los Danieles que seremos perseguidos, porque viene una persecución para aquellos, gloria a Dios, que desmantelen el pecado, aquellos que hablen la verdad. Y por eso que hay puertas que a nosotros no nos abren, porque la gente quiere que tú le hables lo que ellos quieren oír. La gente no quiere que se le corrija a la gente, porque si hay un predicador que se está moviendo en el espíritu y está hablando algo fuerte, y yo sé que yo estoy mal, yo tengo que reconocer. Tengo que ser humilde, estoy mal, el predicador está bien, soy yo que tengo que arrepentirme. Y hoy en día la palabra no se está predicando. Viene una persecución contra aquellos que se opongan al sistema, contra aquellos que hablen y gloria a Dios y desmantelen el pecado. Es contra eso la persecución. Entonces el Mesías vendrá en los 3 primeros años y medio, cuando el mundo vive una abundancia, pero cuando un remanente que se mantenga fiel será perseguido. Sí. Pero antes que el anticristo se personifique, Dios levanta a aquellos fieles, porque no son todos que se van. Dios vendrá por los fieles. Por eso este mensaje, gloria a Dios, a alguien Dios le está hablando. Y es de ahora que hay que mantenerse fiel, porque la fidelidad a Cristo, como muchos lo están negando. Y pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo que vino sobre ti? Porque siempre he dicho y siempre he enseñado, no es negociable cuando el Señor a mí me llenó del Santo Espíritu. Y ese poder que vino sobre mí sobre antes, lo voy a negociar como mucho ahora. Entonces esa es la fidelidad.